Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a las jornadas de el IAL en su quinta versión. Esta es la mesa 68 que organizamos desde el eje 12, ¿sí? Que se lleva a cabo por el grupo de Relaciones del Trabajo Comparadas en América Latina, a cargo de Silvia Garro, Héctor Palomino y Roxana Sánchez. Particularmente en la mesa 68 nos propusimos abordar el tema de las relaciones de trabajo en los márgenes de la institucionalidad laboral, negociación, conflicto y pugna por los derechos asociados al trabajo, y esta es la tercera sesión de esta mesa, que tiene que ver con, voy a leer exactamente el título, así queda bien, en precariedad en Brasil, Argentina, Ecuador y Nicaragua. Así que bueno, tenemos 4 exposiciones y arrancaríamos entonces por la ponencia de Magalí, Gretel y Sofía, Precariedad y Salud, experiencias en los trabajadores del sector bananero en Ecuador y de la construcción en Argentina. Les doy la palabra. Perfecto, buenos días, muchas gracias. Una sola aclaración, perdón, antes de comenzar. Tienen 15 minutos. Les pido que se ajusten lo más posible a estos minutos. Después, cuando terminen cada una de las exposiciones, pasamos a hacer el intercambio de las lecturas cruzadas que tenían. Yo igual les voy avisando cuando les quedan unos minutitos, así pueden redondear. Listo, muchas gracias. Bueno, primero quería comenzar comentando que este trabajo lo realizamos en el marco de un proyecto que se llamó Red de Universidades Latinoamericanas para la Transferencia Social en el área de los procesos de salud-enfermedad en relación con las innovaciones en los procesos productivos, un proyecto en el que participamos diversas universidades de América Latina, varias de Argentina, también de Chile y de Ecuador, entonces, y que fue del año 2016 al 2018. Entonces, en ese marco, sí se me está escuchando, ¿no? Sí, perdón. Entonces, este trabajo, particularmente que se enmarca en este proyecto, a nosotras nos interesa vincular las condiciones de precariedad en el trabajo con los procesos de salud y enfermedad de las y los trabajadores en 2 sectores particulares, 2 sectores productivos, que se caracterizaron históricamente por configurarse en condiciones de superexplotación de la fuerza de trabajo, que cada sector, además, como veremos ahora, tiene sus propias especificidades y que remite a 2 también regiones o localidades distintas, pero lo seleccionamos justamente por presentar esta característica. Y en ambos, uno refiere al sector bananero en Ecuador y el otro al sector de la construcción en Argentina, en Rosario. Brevemente, en ambos sectores, la gestión de la fuerza de trabajo desde las empresas, según lo que nosotras veíamos en la investigación, se caracteriza por adoptar características flexibles, en detrimento de las condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores. Específicamente en el sector bananero en Ecuador, registramos diferentes modalidades de empleo precario, bajo salario, jornadas intensas y pésimas condiciones de trabajo y salud, y que incluso algunas organizaciones u organismos internacionales lo caracterizan como una situación de esclavitud moderna, y se vincula específicamente con una estrategia de reducir los costos empresariales para insertarse competitivamente en el mercado mundial. Y aquí es preciso recordar también que Ecuador históricamente se constituyó como un país dependiente, exportador de materias primas. Y a esas condiciones también se le suma la persecución política de las organizaciones y líderes sindicales. Es una práctica muy habitual en el sector la conformación de las llamadas listas negras, que circulan entre las empresas para despedir, no contratar y criminalizar a los dirigentes sindicales. En el sector de la construcción en Rosario también veíamos que presenta como característica central la utilización flexible de la fuerza de trabajo en términos de los contratos laborales, de los altos niveles de rotación del personal, la extensión de la jornada y la intensificación del trabajo en diversas fases del proceso productivo. Entonces, lo que nosotras proponemos en términos como argumento central es que las determinaciones básicas de la salud de los trabajadores
se configuran a partir del proceso de trabajo concreto, en tanto componente del trabajo social, que entendemos que es la forma que adquiere la producción y reproducción social de la vida. Entonces, las características del proceso de trabajo lo vamos a entender en ese marco más general de relaciones sociales y económicas más amplias que articulan esos procesos. Y concretamente realizamos trabajo de campo durante el año 2015 en la provincia de Los Ríos, en Ecuador, específicamente en los cantones de Babahoyo, Buena Fe y Quevedo. Y esa es una región del centro occidental de Ecuador que es considerada como la nueva capital bananera del país por ser como el centro de operaciones de las empresas más grandes de producción de banano. Y por otra parte realizamos una primera instancia de trabajo de campo durante el año 2010 en Rosario, Argentina, en obras en construcción, y posteriormente otra instancia en el año 2018. Y metodológicamente nuestro proceder fue seleccionar algunas experiencias de vida de los interlocutores de estas investigaciones para analizar estas articulaciones, ¿no?, entre las condiciones de trabajo y de salud en estos dos sectores. Y para ello retomamos como la noción de experiencia de Thompson, que nos permite dar cuenta de estos procesos subjetivos en articulación con los procesos estructurales e históricos. Entonces ahora vamos a presentar brevemente las características de ambos sectores, más exhaustivamente, y luego exponemos los hallazgos principales de la investigación acerca de las condiciones de trabajo, de salud y de vida de los trabajadores. Hola, ¿cómo va a todos? Bueno, en lo que tiene que ver con las características principales que nosotros destacamos de estos dos sectores, en lo que tiene que ver con la industria bananera en el Ecuador, su expansión se produce en la década de los 50, producto de la caída del precio del cacao, y por otro lado, con la implementación de una nueva variedad de banano a escala regional, que tiene que ver con lo que es similar a nuestra soja transgénica, que es la variedad Cavendish, que es resistente a agrotóxicos y que de alguna manera, producto de pestes anteriores, se eliminan las otras variedades que se producían en el país. Esta nueva variedad, a partir de la cual se genera la expansión más grande de la producción bananera en el país, que va a ser de los 50 actualmente a ser el cuarto productor del planeta y a tener, digamos, el 35% del mercado global de la exportación de banano. Esta variedad se expande a partir de la incorporación de paquetes tecnológicos de agrotóxicos, como decía, al ser resistente a su utilización, grandes procesos de concentración de tierra y la conformación de grupos oligopólicos que van a estar concentrados en lo que tiene que ver con las redes de agroexportación del país, a partir de la cual se va a generar un proceso bastante violento de acaparación de tierras y de desplazamiento de lo que eran los pequeños y medianos productores que existían en la región ecuatoriana, a favor de un desarrollo del monocultivo y de diferentes estrategias, digamos, patronales bastante violentas para sostener este tipo de producción a gran escala de monocultivo y ir reemplazando otras formas de pequeños y medianos productores y de otras variedades de productos que se producían en estas regiones que anteriormente señalaba Maga, donde hicimos el trabajo de campo, ¿no? Este proceso de expansión de esta variedad de banano, más allá de que incorpora lo que tiene que ver con el paquete tecnológico de agrotóxicos, no permite una maquinización de la producción y extracción, digamos, de estos frutos, ¿no? Y sigue teniendo, como decía Mago, una importancia muy fuerte la explotación intensiva de mano de obra, y también se configura a nivel internacional como una de las frutas más baratas del mercado. Ahora, tener esta importancia a nivel internacional, de acaparar el 35% del mercado internacional, configurándose como la fruta más barata del mercado, se logra sobre la sobreexplotación de los trabajadores, como decía,
que se van a configurar con muy bajos salarios, jornadas extenuantes y, digamos, sobre todo, sin ningún tipo de protección en relación a los usos desmedidos de agrotóxicos, que durante nuestro trabajo de campo veíamos que inclusive, y nos comentaban tanto trabajadores como activistas ambientales que están vinculados a este sector, se aplican 4 veces más agrotóxicos de lo que requeriría la producción de banano en sí, dado los negociados que hay entre los oligopolios que concentran la producción con los vendedores de estos paquetes tecnológicos. Esto hace obviamente que la mano de obra, como decía, se vea no solo, trabaje, labore bajo condiciones muy malas de trabajo, muy mal remuneradas y de mucha, de jornadas extenuantes, como decía anteriormente, sino también con mucha desprotección en términos de regulación estatal, dada la concentración que tienen estas patronales en el Ecuador. En lo que respecta al sector de la construcción, digamos, en lo que tiene su desarrollo, digamos, desde la década de los 70 en adelante se va a dar vinculado a lo que tiene que ver con la demanda estatal y con de alguna manera, con la producción, digamos, de la obra pública, que post-70, en los 80 y 90, se produce una merma de esta producción, obviamente vinculada a la demanda estatal, y que tiene un boom a partir de la postconvertibilidad, de la mano, digamos, de un proceso, bueno, similar a lo que es la explotación, digamos, bananera en el Ecuador, que tiene que ver con la favorable situación cambiaria para el sector, sobre todo sojero y agroexportador de Argentina, que va a invertir esta liquidez y esta favorable situación cambiaria en la inversión, sobre todo orientada a la producción de la construcción, y que se va a denominar en nuestro país como boom de la construcción, ¿no? Si bien son sectores, uno orientado a la producción y otro obviamente vinculado a el mercado interno, digamos, comparten, como decía Ana, esta cuestión de la sobreexplotación de la mano de obra, que también la comparten, y también la comparten la cuestión de la no incorporación de procesos de reconversión productiva muy fuertes y de incorporación de tecnología. En general, los dos sectores tienen una explotación intensiva y la segmentación en oficios, sobre todo manuales, que trabajan con características de trabajo en negro, tercerización laboral, bajos salarios y distintos tipos de flexibilización laboral, como es la flexibilización horaria, digamos, bueno, para el sector bananero orientado a la exportación, digamos, los vaivenes de venta. Para las patronales es muy importante poder deshacerse fácilmente de esa fuerza de trabajo en relación a el aumento o merma de la demanda internacional, y para el caso de la construcción sucede lo mismo en relación a los ciclos de ampliación o retracción de los sectores, poder liberar, es decir, despedir los trabajadores que no son necesarios, es una característica muy importante porque están atados a ciclos. Y en este sentido se comparte también esta dimensión de la flexibilización en todos los ámbitos de la relación laboral para los dos sectores. Bien, para concluir, ahí ya estamos muy cerca de los 15 minutos, pero bueno, rápidamente, pues las compañeras ya fueron mencionando algunas de las formas de precarización en ambas industrias. Lo que nosotros relacionamos directamente a tres formas clásicas de extracción de plusvalía en el capital que tienen efectos particulares sobre la salud de estas trabajadoras y trabajadores. Hacemos referencia rápidamente a lo que es la extracción de plusvalía absoluta a partir de las prolongaciones de las jornadas de trabajo muy habituales en estos sectores, la extracción de plusvalía relativa a través de la intensificación del trabajo que se da sobre todo a partir de la aceleración de los ritmos de producción y no tanto de la intervención de grandes maquinarias, y por último de diversas modalidades
de extracción que tienen que ver con la reposición de la fuerza de trabajo, ¿no? Y que, bueno, ya lo dijeron, pero estamos hablando de la baja de muy bajos salarios, de recorte de los momentos de descanso y la eliminación directamente de vacaciones y feriados. Bueno, en el sector bananero, la mayoría de los trabajadores, por lo menos los entrevistados durante nuestro trabajo de campo, no contaban con contrato formal, con lo cual aquí aquellas precarizadoras se encontraban a sus anchas, desde el pago a destajo hasta, bueno, la eliminación de todo lo que es el llamado salario indirecto y una gran flexibilización horaria. Yo quería leer brevemente un fragmento de la entrevista a Roberto, que se constituyó como uno de nuestros sujetos claves, a partir del cual desplegamos la historia de vida. Él decía: yo trabajaba de 6 a 6 porque yo cumplía con mi jornada hasta las 3 y después me ganaba otro sueldo, que nosotros le llamamos cachuelo. Me decían, vaya a repuntar ese pedazo allá, y yo me ganaba ese sobresueldo. Eso lo pagaban más según avanzaba. Y a veces me quedaba hasta la noche. Me acuerdo que tenía un Nokia y con ese poquito salía alumbrándome en la bananera. Yo necesitaba, tenía mis hijos que mantener. Aquí vemos que, por más que nosotros a nivel metodológico analítico podamos ir puntualizando las distintas formas de flexibilización en la vida de las trabajadoras y trabajadores, este entramado precarizador se da, ¿no es cierto?, como una totalidad de esa condición de trabajo. Por último, lo que ya también había mencionado, a todos estos condicionamientos se le suman las dificultades, casi imposibilidades de organizarse colectivamente, ¿no? Tanto a través de la fragmentación del colectivo obrero como de esta conformación de listas negras que decían al principio. En el sector de la construcción también hay un uso flexible de la fuerza de trabajo muy arraigado, casi tradicional, con una alta rotación de mano de obra, una flexibilidad en el reclutamiento que los trabajadores definen como por cuña, entrar por cuña, lo cual descansa en un círculo de recomendabilidad anclado en el parentesco, en el paisanaje, que tiene que ver directamente con la gran cantidad de trabajadores inmigrantes que contiene esta industria aquí en Argentina, más las flexibilizaciones horarias y salariales, ¿no? El pago por hora, el no pago de horas extra, entre otros elementos de esta flexibilización. En esta industria hay altos índices de trabajo en negro, casi en todo el mundo se registra esto, pero en aquellos, nosotros trabajamos en nuestra indagación con trabajadores contratados, y aún así las normativas de esos contratos promueven una inestabilidad y una gran precariedad. Nos hacemos referencia específicamente a la figura instituida de la libreta del Fondo de Cese Laboral, que si bien se instauró en los 60, se volvió a reactualizar durante los 2000 y es la que predomina todavía hoy. No me voy a extender, digamos, en ese mecanismo, en todo caso después volvemos con las preguntas. En relación a la salud, con estas condiciones precarias y flexibles de uso de la fuerza de trabajo en ambos sectores, vemos que la mayor, digamos, los problemas más graves recaen en las formas, digamos, en los riesgos organizacionales y psicosociales, sobre todo, generan la prolongación e intensificación de la jornada, generan un patrón de desgaste en las y los trabajadores, y eso se suma a los bajos salarios que tienen contraparte una reposición deficiente de las energías desgastadas, ¿no? Lo cual origina fatigas patológicas, el incremento de las reacciones hacia el estrés, y se suman a otros padecimientos que tienen que ver directamente con el esfuerzo físico que ambos trabajos suponen y la exposición a condiciones climáticas, ¿no? Muy desgastante también, que promueve todo esto un envejecimiento prematuro y una serie de trastornos musculoesqueléticos que son los que más aparecen y de forma permanente, lo cual además se suma a todas las afecciones a la salud que específicamente en el sector bananero se ven sometidos por esta introducción de los agrotóxicos, que genera, bueno, toda una serie de enfermedades que pueden terminar incluso en patologías muy graves y en la muerte misma de los trabajadores. Por último, a esta intensificación y prolongación de la jornada se suma a que es todo, digamos, exponerse mucho más o mucho más tiempo o de manera mucho más intensa a los riesgos de accidente que suponen estas dos industrias. Ambos sectores a nivel mundial son los que
tienen mayores índices de siniestralidad. En Argentina la construcción lidera la siniestralidad laboral y el campo es el segundo sector. En Ecuador se destaca además la inexistencia de estadísticas generales de estos problemas, con lo cual la OIT sitúa a Ecuador a la cabeza de lo que respecta a la siniestralidad laboral oculta en América Latina, con lo cual, bueno, la necesidad también de profundizar en estos estudios. Y ya estamos con el tiempo cumplido. Bueno, las conclusiones en todo caso después las... Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la exposición. Estuvo súper clara. Y gracias por ajustarte ahí al final. Bueno, pasamos entonces a la segunda exposición, la de Danis Ramírez Ayerdiz, Las zonas francas, testimonio del neoliberalismo en Nicaragua. Hola, buenos días a todas. En realidad el título de mi ponencia era Vidas desgastadas por el neoliberalismo, el caso de las obreras de la maquila de Zona Franca. Lo que pasa es que al cargar en Claxo quedó así. Sí, quedó con el, claro, por el archivo que quedó con el título de la primera parte, digamos, sí. Sí. Yo quería resaltar ese hecho porque en realidad las zonas francas en Nicaragua, el régimen de maquila, textil, vestuario, sobre todo en Nicaragua, se instala en pleno proceso del neoliberalismo, y ahí voy a ir realizando referencia a distintos estudios que hemos realizado. Bueno, en primer lugar, yo quería decirles que la información que yo voy a mencionarles son datos que se han producido desde el movimiento de mujeres trabajadoras y desempleadas María Elena Cuadra, que es una entidad civil de Nicaragua que aglutina a gran parte de la población de las maquilas de Zona Franca, que son unas 120.000 en Nicaragua, de la maquila textil vestuario, y de ellas la mitad es prácticamente población femenina. Entonces, el movimiento de mujeres tiene aproximadamente 27 años trabajando con este sector y tiene un equipo de investigación interdisciplinario donde hemos realizado, bueno, los distintos expertos y expertas que a lo largo de estos años se han integrado al equipo, han venido dando seguimiento a la situación de intensa precariedad laboral que viven estas mujeres en la industria de la confección, que envía el norte global al sur, que son las peores formas de trabajo que envían hacia el sur. Yo estaba escuchando atentamente la ponencia anterior y tenemos muchas coincidencias en cuanto a los ritmos y las organizaciones de trabajo que se dan en las maquilas de Zona Franca. Bueno, dicho esto, yo quisiera contarles que el régimen de zonas francas se instala en Nicaragua en los tiempos de la dictadura de Somoza, pero fue muy efímero porque la revolución en 1979 derogó este tipo de sistema, ¿verdad?, inhumano. Luego tenemos que ubicarnos en 1991 en la transición del gobierno que asume el gobierno neoliberal de Violeta Barrios de Chamorro en 1990, ¿verdad? Y hay una severa transición, no solo política, de un gobierno de orientación marxista al neoliberalismo, ¿verdad? Por eso nosotros decimos que la experiencia nuestra se parece más a las de Europa del Este que a la del resto de Latinoamérica en cuanto a las transiciones políticas y sobre todo económicas. En medio de este programa de ajuste estructural que es el neoliberalismo y el shock que con tanto orgullo los economistas del equipo del gobierno doña Violeta hablan, se implementó una política que sigue siendo perenne en Nicaragua, que es la de ofrecer a la juventud, en aquel momento casi el 50% de la población nicaragüense era joven, ofrecer a la juventud como mano de obra barata y descartable a inversores extranjeros. Entonces, eso posibilitó la llegada de reactivar las zonas francas que estaban vigentes en el tiempo de Somoza, y así fueron llegando empresas que son generalmente de capital coreano, de capital taiwanés, de capital estadounidense y capital regional, y algunas de capital local.
De esta manera, de las 7.000 obreras que habían en 1991, cuando se reinstala el régimen, ahora en 2021 hay aproximadamente 120.000. Yo quería señalar en ese sentido que tenemos 30 años de zona franca y 30 años de explotación. El neoliberalismo vendió a las maquilas de zonas francas como la esperanza. Hay periódicos donde dice que este régimen de explotación era la esperanza, porque lo que pasa es que era el empleo masificado, ¿verdad? En un país donde el ajuste estructural del neoliberalismo estaba causando y llevando al 60% de la población en un momento cuando habían casi 4 millones de personas, el 60% de la población en pobreza, los grandes bolsones de la población de Managua, que es la capital que aglutina al 20% de la población del país, y las ciudades locales iban desesperadamente a estos lugares. Entonces, las zonas francas se constituyeron como un lugar que extraterritorial, no solo en cuanto a la aplicación de leyes especiales, sino también porque la supervisión estatal ha estado exenta en este lugar. El Estado ha sido cómplice de todas las formas de explotación que suceden en estos recintos, ¿verdad? En estas fábricas textiles. Bueno, luego, una vez más, esta falsa esperanza que se instala en Nicaragua de las zonas francas como una forma de salida para obtener un empleo rápido. Habían momentos, por ejemplo, de salarios irrisorios que se pagaban aproximadamente 25 córdobas mensuales. Córdoba es la moneda de Nicaragua, que equivalen a unos 2 o 3 dólares, imagínense, en 1993, en pleno ajuste estructural. Luego, el sistema de zona franca es un sistema rígido, sigue siendo rígido, es inflexible porque necesita esta inflexibilidad. ¿Por qué? Porque el orden de trabajo en el sistema de zonas francas es un sistema a través del cual los pedidos grandes que estas empresas adquieren del norte, que son empresas que tercerizan, lo que hacen prácticamente es distribuir grandes cantidades de trabajo que deberían realizar, por ejemplo, 300 obreras, lo distribuyen entre 60, un ejemplo. Entonces, así cada obrera en el día realiza 5.000 piezas, por ejemplo, o 5.000 partes u operaciones de una pieza de textil vestuario. Entre marcas como Adidas, Under Armour, Levi's y todas esas marcas que se usan en el norte global. Entonces, así el trabajo es rígido, ellas tienen que estar sentadas, no hay condiciones ergonómicas porque están, no sé cómo se dirá acá en Argentina, en bancos que no tienen respaldar, no tienen como las compañeras no tienen respaldar las sillas, están ahí rígidas todo el tiempo y tienen muchas veces prohibido ir al baño, ¿verdad? A excepción de 2 veces. Ha pasado, por ejemplo, personas que, mujeres que han tenido abortos porque las supervisoras de líneas no le han permitido ir al médico, y una serie de situaciones que han quedado invisibilizadas porque el gobierno ha sido cómplice. Entonces, por eso reitero que hay una perennidad de la mano de obra barata como una forma de política de Estado. Adicionalmente, el empleo precario, el gobierno lo ha defendido, por ejemplo, ante organismos como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el año pasado, cuando envió su informe, que estaban garantizados los derechos laborales. Sin embargo, el movimiento envió un informe alternativo diciendo que esto era controversial porque si bien decían que habían hecho 2.000 inspecciones laborales, no se veían los efectos de estas inspecciones teniendo en cuenta las cientos de denuncias y clamores, como decimos en el movimiento, que recibimos de las obreras de zona franca. Adicionalmente, nosotros partimos de nuestras investigaciones de 3 premisas: que a las mujeres que trabajan en la zona franca se les explota las fuerzas, las emociones y el proyecto vital. Es decir, no solamente los derechos laborales, sino este trío, ¿verdad?, que conforma prácticamente la vida de las mujeres.
Entonces, yo adicionalmente ahorita me voy a referir quiénes son las obreras que trabajan en la zona franca. En primer lugar, pertenecen a los sectores más empobrecidos, están encadenadas a estos empleos porque no pueden tener otras formas de empleo porque consisten en jornadas que la media son de 49 a 55 horas semanales. Entran a las 6 de la mañana y salen prácticamente a veces a las 6 de la tarde. Muchas son forzadas a realizar horas extras. Son empleos heredados sobre todo por línea femenina. Abuelas, madres e hijas han trabajado en esto, por eso el encadenamiento a estos empleos de precariedad y sobreexplotación. Luego les voy a dar algunos datos. Bueno, originalmente las zonas francas de textil vestuario eran femeninas. Sin embargo, los hombres, cuando se fue mejorando un poquitito las condiciones laborales en las industrias de zonas francas, que costó un montón a las mujeres mejorar un poquito las condiciones laborales en estos recintos de explotación, los hombres aprovecharon y fueron entrando, ¿verdad?, en un sector que no les pertenecía. Y ahora la mitad del sector es femenino y la otra mitad es masculino, ¿verdad? Los hombres entraron cuando ya las condiciones estaban mejor, pero cuando trabajar en la zona franca era sinónimo, por así decirlo, de trabajar en el infierno, no habían hombres. No habían hombres en la zona franca. Luego les doy algunos datos. El 88.1%, estos son de estudios que hemos realizado entre 2018 y 2020, el 88.1% de las obreras son jóvenes, están en el rango de edad de los 18 a 45 años. El 62.4% cuenta con primaria completa y solo un 9% con estudios universitarios incompletos. Perciben una media de $180 de salario, que apenas cubre el 41% de la canasta básica. En 13 años, apenas el salario ha crecido el 13%, es decir, 1 punto por año. En un país que está gobernado presuntamente por un gobierno de orientación progresista, no ha logrado elevar significativamente el salario a este sector. Más bien las condiciones laborales se han empeorado y la población en estos sectores ha aumentado con el actual gobierno. Sobre todo desde la crisis sociopolítica que vive el país desde 2018, no sé si están enteradas de la situación terrible que vive Nicaragua desde 2018. Luego el 85.4% de las obreras son madres que tienen de 1 a 3 hijos, pero aquí hay un dato interesante que lo tenemos que conectar con lo que les decía, que apenas cubren con el 41% con su salario, el 41% del salario. Si bien el 85.4% de las obreras tienen de 1 a 3 hijos, el 92.1% tiene dependientes adicionales, y de ese 92.1%, el 36.4% tiene de 3 a 8 dependientes. Una cantidad enorme para obreras que ganan, que apenas pueden cubrir el 41% de la canasta básica. Y hay que ver también, de acuerdo a nuestro último diagnóstico, que el 57% de las obreras son la fuente principal de los ingresos en sus hogares, sobre todo desde la crisis sociopolítica que afectó tremendamente la cantidad de empleo. En menos de 4 meses, después de la explosión civil de abril, se perdieron 400.000 empleos entre formales e informales en Nicaragua. Después, ahora quiero hablarles de un tercer punto, que es las maquilas, que es una suerte de campo de trabajo del neoliberalismo por la rigidez y la falta de observación estatal que se vive en estos lugares. Hay una aquiescencia del Estado, hay una complicidad del sindicalismo, del gremialismo sindicalista, del gremialismo empresarial y del gobierno, ese tripartismo que establece una supuesta felicidad, lo dicen los acuerdos escritos, ¿verdad?, pero sin contar con la voluntad de los obreros y las obreras. Las obreras no se ven representadas en esos acuerdos que se establecen. Se ha congelado el salario mínimo generalmente cada 5 años,
cuando la ley establece que tiene que revisarse anualmente de conformidad y de cara, teniendo como base la canasta básica, y así les doy otros números. El 70.8% considera que las metas de producción son inalcanzables, sin embargo, tienen que cumplirlas porque si no, implica el descarte prácticamente, la expulsión de los puestos de trabajo. Y si por si esto fuera poco, hemos encontrado últimamente, si bien antes ha habido un avance en el equipo de investigación del movimiento María Elena Cuadra, porque antes de 2018 habían los típicos diagnósticos e investigaciones basadas en las violaciones de derechos laborales. Sin embargo, a partir de 2018 hemos ido trabajando otros aspectos y en 2018 realizamos 2 investigaciones que son centrales y que nos han permitido nosotros encontrar unos escenarios terribles. Por un lado, el estado de la violencia laboral en la zona franca y por otro, el tema de los efectos en la salud osteomuscular del trabajo que se realiza en las maquilas. Entonces... Perdón, Dani, te queda un minuto como para ir redondeando. Un minuto para cerrar. Bueno, tenía más datos, pero ahí... Bueno, ahí te podemos dar un minuto más de changüí. Bueno, ahí les doy rápidamente. Entonces, en ese sentido, quería señalar que el Estado no tiene un plan, ¿verdad?, para que haya en las maquilas de cómo intervenir en cuanto al acoso sexual. Nicaragua ni siquiera ha ratificado el convenio 190 de la OIT sobre el acoso y el trabajo. Y así, por ejemplo, el 12.7 de las obreras dice que ha sufrido violencia laboral y el 42.6, perdón, violencia física y el 42.6 violencia laboral. Finalmente yo me quiero referir ya rápidamente al hecho de que este sistema destruye cuerpos, ¿verdad? ¿En qué sentido? En 2018 hicimos este diagnóstico con una participación de 1.000 obreras, 1.016 obreras y encontramos que el 30% de las que participaron en el diagnóstico ya tenían síntomas, enfermedades y trastornos musculoesqueléticos producidos por el trabajo, por la cantidad de movimientos que realizan en las máquinas de confección. Entonces, esto es preocupante porque nadie se está ocupando de esto. El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social les dice que no son enfermedades profesionales y estas obreras, producto, porque cada cuerpo tiene un límite de movimientos que puede realizar en un día, sin embargo, ellas la sobrepasan y hay cuerpos empobrecidos. Habían algunos testimonios que quería leerles, pero finalmente quiero decirles que muchas obreras salen del sistema de trabajo en edades en que todavía deberían pertenecer a la población económicamente activa, es decir, salen a los 35 años, ya con enfermedades que corresponden a personas de adultez mayor, ¿verdad? Entonces, eso refleja la intensidad y el desprecio del empresariado y del Estado hacia vidas tan pobres, como diría Bauman, que están en el extremo inferior, ¿verdad?, de la sociedad. Bueno, eso, muchas gracias por la atención y por el espacio. Gracias a vos, muy, muy interesante la exposición. Gracias por también ajustarte ahí a último momento. Después, en el intercambio, podemos profundizar en unas de las cuestiones que quedaron pendientes. Ahora les paso la palabra, entonces, a Sergio y a Nasli. Ustedes tenían una presentación, ¿verdad? Si quieren presentar ustedes directamente. Hola. Sí, pues voy a mirar si les puedo compartir aquí de una vez la presentación. Dale. O si Sergio me puede colaborar de allá haciéndola. Si no, cualquier cosa yo se las presento. Sí, vale, entonces si puedes, por favor, podrías... Dale. Sí, entonces colabóranos, por favor, haciéndola. Sí, dame un segundo y ya la estoy abriendo. Vale. Y ya la presento.
Ahí está. Ahí ya se los paso, ¿eh? Buenísimo, bueno, muchas gracias, Giselle. Hola, Nasli. Y bueno, buen día para todos, para todas. Yo no sé si se me escucha bien el audio, pero... Sí, sí, te escuchamos. Ah, buenísimo. Bueno, entonces, hola, buenos días. Bueno, inicialmente, pues agradecerles esta oportunidad que nos dan para compartir esta experiencia, esta quinta jornada, por darnos la oportunidad de compartir esta experiencia de investigación que se realizó en el marco de una maestría. Y pues esperamos abiertamente todas sus propuestas y sugerencias, inquietudes, pues que tengan para nosotros. Bueno, pues yo les presento el contexto de donde yo les hablo, que es desde Colombia, desde el departamento del Cauca. Para los que no conocen el departamento del Cauca, en la imagen pues se puede apreciar en la parte roja, ese está señalizado que es el departamento del Cauca, y más concretamente pues nos vamos a ubicar desde el municipio de Popayán. En el departamento del Cauca, digamos que es una población que tiene más o menos 1.500 millones de habitantes. La mayoría de la población pertenece a las zonas rurales y además tiene una gran población de población indígena y campesina. Su principal sector económico es principalmente el sector agrícola y el sector pecuario. Y pues también es uno de los departamentos que se han destacado, destacado no, pues que se considera y se ha mencionado como uno de los más que presenta más altos índices en la tasa de desempleo y de pobreza. Les podríamos decir que esta ponencia pues fue realizada o el trabajo de campo más bien fue realizado durante los años 2017 y 2018 y nos hace un análisis reflexivo o lo que quisimos traerles fue un análisis reflexivo sobre el trabajo colectivo como un principio orientador en las organizaciones de economía popular y solidaria para el bienestar colectivo de una organización. El argumento central de este artículo es que el trabajo colectivo es una herramienta para el fortalecimiento de otras economías, así denominadas porque constituyen una alternativa al sistema capitalista. Estos resultados de investigación nos dieron a través de un trabajo que se hizo de campo que incluyó entrevistas en profundidad, estructuradas, observación participante, también una revisión de fuentes documentales del archivo de la organización donde se trabajó y de ahí pues se analiza que en la organización de Provité, que ya les comento más adelante de qué se trata, pues se analizan las prácticas que involucran el trabajo colectivo. Como hallazgos, pues encontramos que el trabajo colectivo a ser considerado y llevado a cabo en las actividades cotidianas de los miembros, pues fortalece las organizaciones de la economía popular y solidaria, dando mayor cohesión, sentido de pertenencia en la lucha por el bienestar social y político y económico. Vamos a pasar, no sé si allá están visibilizando las diapositivas. No se están mirando, ¿verdad?
Se salió de la conversación y se perdió la presentación. No sé si tuvo algún problema de conexión, quizás. No, bueno, ahorita no Hola. escucho. Aló, ¿sí? Sí, soy Agustín, también soy asistente del ILEAL. No tengo la presentación para pasártela yo. No sé si vos podrías compartirla. Ah, ahí volvió Gise, ahí volvió Gise. Perdón, pero estas cosas pasan en la virtualidad cuando uno menos lo espera, cuando más lo necesita. Ahí lo vuelvo a presentar, perdón. Quisiera saber si ustedes me estaban escuchando o también se fue el audio. No, te estábamos escuchando perfecto. Díganme ustedes en qué parte quieren que me quede para mostrar. Nos presentas, por favor, la segunda imagen. Eso, ahí está bien. Bueno, entonces vamos a hablarles un poco acerca de los orígenes, trayectoria y principios de Provité, que es la organización donde se hizo este trabajo de investigación. Entonces, Provité prácticamente obedece a dos aspectos, su origen obedece a dos aspectos. Principalmente, como vemos en la imagen de la izquierda, hay un logo de ASOINCA, que es una organización sindical, una asociación de institutores y trabajadores de la educación del Cauca. Es una organización política de la cual Provité hace parte. Entonces, primero se fundó el sindicato y posteriormente ellos mismos fundaron la organización de Provité. Provité es una organización política, social y económica de economía popular y solidaria sin ánimo de lucro. Esta organización, tanto Provité como ASOINCA, agremian a docentes y directivos de la educación pública, de básica, primaria y secundaria de todos los de todos los municipios del departamento del Cauca y también algunos docentes de la universidad también pública. Entonces, el sindicato de trabajadores, que es fundado mucho más antes, sus datos son desde 1939, básicamente su lema es la lucha por la defensa de la educación pública y popular y también por los derechos de los trabajadores de la educación. Esta organización sindical, su base ideológica, lo que ellos plantean y lo que se encuentra es que se basan y se orientan por los principios marxistas-leninistas. En ese sentido, estos principios, para ellos es importante tener en cuenta la economía. Consideran que la economía es el principal medio de subsistencia de la humanidad. La humanidad, pues necesita para subsistir, necesita producir medios y satisfacer sus necesidades. ¿Cuáles necesidades? Pues básicas, alimentación, vestido, vivienda, medicamentos, transporte. Entonces, quienes tienen los medios de producción tienen el poder y la acumulación de capital. Pues de ahí es donde se benefician solos unos individuos o un individuo y no una colectividad. De aquí sale pues que con estos principios ideológicos de esta organización, un colectivo de activistas plantea la necesidad de crear un frente económico que resuelva esas necesidades de los afiliados, particularmente la necesidad de vivienda. Y justamente en 1983, que podemos apreciar en la imagen de derecha, ocurrió el terremoto en el departamento del Cauca, donde quedó afectada muchas viviendas en parte o algunas en su totalidad, por lo cual algunos docentes también pues resultaron afectados y perdieron sus viviendas. De aquí pues surge esa necesidad de los docentes de crear una organización que les permitiera en ese momento satisfacer esa necesidad, solventar esa necesidad tan urgente que era en el momento tener una vivienda donde poder habitar. Pasamos a la siguiente imagen. Bueno, aquí podemos mirar el logo de Provité.
su logo, que es una casita, y digamos, una imagen que representa supermercado y representa también la economía popular. Y a la izquierda vemos una imagen muy representativa de los docentes de Asoinca en una de las tantas jornadas de movilización que han realizado. Estas dos organizaciones pues se guían por unos principios motores, unos principios orientadores, y algo muy curioso de esta organización es que tanto los directivos de Asoinca son los mismos directivos de Provité, directivos que han sido constantes desde 1996, han sido reelegidos por la base, por todos sus afiliados, dado pues que han demostrado, la base mencionas, han demostrado su honestidad en su trabajo y con todos los alcances que han tenido. Entonces, esto ha permitido pues que ellos se hayan establecido y permanezcan en esa junta directiva durante tantos años. Los principios que tienen estas organizaciones, especialmente Provité, que se encarga más de la parte económica, es el trabajo colectivo. En el trabajo colectivo se pudo encontrar que ellos resaltan que implica que miles de trabajadores se unan y con sus aportes económicos, porque dan unos aportes económicos mensuales, se lleve a cabo todos los proyectos que hay dentro de Provité, que es vivienda, recreación, educación, auxilios, tienen estaciones de combustible, el supermercado, centros recreativos, entre otros. También resaltan que es necesario tener autonomía económica, es decir, contar con un proyecto propio y colectivo para evitar pues que los exploten. Entonces, ¿ellos a qué se refieren con esto? Se refieren que un proyecto económico genera unas ganancias, generan unos excedentes. Entonces, cuando eso va en manos de particulares, esos excedentes se quedan solamente para un solo individuo, no para la colectividad. Mientras que cuando están en manos de una organización, se permite que eso se distribuya entre todos sus afiliados. De ahí que otro de los principios también es la autonomía política. Para ello, la autonomía política es que no hacer parte, desvincularse de partidos políticos porque los consideran politiquería, que han sido en muchos casos los sindicatos permeados por esos partidos políticos, utilizados para hacer su propaganda, para hacerse nombrar en un periodo, pero posteriormente, pues al sacar provecho, se alejan y no han recibido ningún beneficio, ni pues trabajan para un bienestar colectivo. Otro de los principios que destaca la organización es la transparencia. Entonces, valores como la honestidad, la lealtad, la honradez, la disciplina y compromiso consideran fundamentales, ya que les ha permitido llevar y materializar todos los proyectos que ellos llevan a cabo dentro de Provité. Pasamos por favor a la siguiente diapositiva. Aquí podemos mirar otra de las imágenes donde se analiza pues esa conexión que hay entre la organización económica y la organización sindical, y uno pues en su lema siempre tienen, o su pancarta o valla, pues siempre tienen por la educación, economía y poder popular. Entonces ahí los vemos muy característicos con sus colores que son distintivos, y pues toda la sociedad acá en el país ya los reconoce, que es el rojo y el negro. Utilizan bastones de mando, que es como digamos una representación también parte de los indígenas, que son quienes lo utilizan. Y pues se pueden también apreciar de esta organización sindical, es que al estar conectados la parte económica con la sindical, esto les permite ser mucho más organizados en sus luchas reivindicativas, porque tienen cómo financiarse para transportarse a otros municipios, a otros departamentos, para financiar la alimentación, para financiar el transporte. Parte muy, digamos, particular de la organización, porque no hay otra organización que le permita con sus fondos, que de hecho tienen un fondo de empleados que les permite financiar esa parte de las huelgas y de la lucha popular. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces como hallazgos encontramos diferentes actividades que permiten expresarse o que permiten mirar todo lo que incluye el trabajo colectivo, que
se puede apreciar que es la base fundamental y la herramienta que fortalece este tipo de organizaciones. Dentro de esas actividades que se puede ver el trabajo colectivo tenemos la toma de decisiones. Esa toma de decisiones se realiza en una asamblea general que para ellos es muy importante y donde se pudo analizar que en estos espacios, como se mira en la imagen, es un espacio donde se reúnen la mayoría de los afiliados para tomar ciertas decisiones, para mirar el rumbo de la organización, para decidir si se hace o no se realiza una propuesta. También les permite hacer partícipes, sentirse identificados con esos programas y pues sentirse más comprometidos en la realización de ellos, porque pues de ellos mismos depende si un programa tiene éxito o no tiene éxito. Esa imagen que vemos ahí es el auditorio que ellos mismos han construido con sus recursos a partir pues de todos los proyectos económicos que tienen. Ese auditorio que tiene una capacidad aproximadamente de 3.200 afiliados. Bueno, vamos a mirar la siguiente presentación. Bueno, otra de las actividades donde se puede ver es la actividad que incluye la solución de vivienda. La solución de vivienda incluye dar proyectos tanto de infraestructura como también simplemente adquirir un lote o una parcela. En este proyecto se necesita también de la asamblea porque es en la asamblea donde se decide si se compra un lote, ahí se da la autorización, si ese valor beneficia al colectivo, ahí se toma la decisión entonces si van a comenzar un nuevo proyecto para solventar alguna necesidad. Eso lo hacen en colectividad a través de la asamblea. La solución de vivienda es un proceso bastante largo, bastante también de trabajo colectivo, ya que incluye inmediatamente, deciden que se compra un lote, por ejemplo, entonces necesitan hacer un proceso continuo de reuniones permanente de quienes están interesados, de quienes necesitan esa vivienda o necesitan una parcela para construir su vivienda. Se hace un proceso continuo de reuniones y se asignan unos puntos. Esos puntos ellos lo ganan a través de asistencia a las asambleas, a través de las cuotas para pagar el lote y también unos puntos que se le asignan por los años que llevan de afiliados. Entre más años llevan de afiliación, se les asignan unos puntos. En ese sentido, se hace un listado y quienes más sean favorecidos, pues digamos que tienen prioridad para elegir una de esas parcelas. Aquí podemos mirar en la imagen algunos de los proyectos que ellos han realizado de parcelaciones y de viviendas en Popayán. También hay algunas que no incluyen en Popayán, sino otros municipios, pero pues esos sí son contados, son 3, 4 proyectos que ellos han logrado ampliar. Tratan de descentralizarse, que estos proyectos no se realicen solo en Popayán, en el municipio central. Sin embargo, pues aún es un trabajo que para ellos está un poco crudo y que les falta trabajar en esa parte. Vamos a seguir la siguiente imagen, por favor. Bueno, aquí podemos apreciar una de las imágenes de una de las parcelaciones que se llama Ispala. Estos docentes en estas parcelaciones han empezado a realizar trabajos con sus familias, sembrando diferentes productos agrícolas, porque ellos le apuestan por crear un sistema de subsistencia, de alimentación a un futuro. Entonces, la idea es que ellos, sus propios productos que comercializan, los puedan compartir entre los afiliados y en un futuro, pues poderlos ofrecer también a toda la comunidad, especialmente en la ciudad de Popayán. Y asimismo, pues cuando se replique este tipo de proyectos en los otros municipios, la intención es también que ellos vendan esos productos a los otros municipios. Vamos a dar la siguiente imagen. Aquí vemos a los docentes organizados en mingas. La primera minga están haciendo un recorrido con los indígenas. Ok, gracias. Están haciendo un recorrido con los indígenas. En la segunda minga vemos que están haciendo abono orgánico.
demos la siguiente imagen. Y diferentes cultivos que se pueden apreciar de lo que los docentes están empezando a trabajar. Bueno, algo importante finalmente para mencionarles es que los docentes no tienen título de propiedad individual en estos lotes ni en estas viviendas, son lotes colectivos, por lo tanto hay una propiedad o un título colectivo, esto con la estrategia de que los docentes no vendan sus lotes con la intención de sacar un negocio, ni tampoco los puedan ceder a otras personas. Entonces, si lo ceden, tienen que ser a un docente y sin necesidad de venderlo para ganar un excedente, sino con el mismo precio que invirtió. Bueno, pues entonces le doy la palabra al compañero Sergio. Bueno, muchas gracias, Nasli. Dale, Muy Sergio. buena tu presentación. Bueno, yo para complementar algunas cuestiones realmente muy interesantes para resaltar este trabajo colectivo que se evidencia en un sindicato de maestros y de maestras en el suroccidente colombiano, muy interesante por sus proyectos. Veíamos el caso de la vivienda, ¿no es cierto? Pero también, si en la presentación que sí, en la próxima imagen vamos a ver, o en la siguiente, digamos, otro proyecto Dale que la tienen. siguiente. Ahí está, otro de los proyectos que tienen, que emergió hace algunos años, a partir del 2010, es un supermercado. Inició también de forma humilde, autoorganizada, autogestionada, y con el tiempo pudieron conseguir hasta un local propio, y hoy en día hay una especie de supermercado popular, ¿no es cierto?, donde los mismos maestros, las mismas maestras son artífices de las acciones que se llevan a cabo, del intercambio que se produce en este lugar y con precios accesibles tanto para ellos como para, bueno, para todos los miembros de la comunidad ahí en el Cauca. Interesante ver estos. Otro dato que tal vez Nasli no lo comentó, Asoinca tiene más de 10.000 afiliados, y Provitec un poquito más de 5.000. Entonces es interesante ver cómo se ha dado estas autogestiones, estas participaciones, ¿no es cierto? También en un marco complejo como que vive el país, ¿no es cierto? Colombia, por un lado, el neoliberalismo casi triunfante, dirían algunos, entre comillas, desde la década de los 70 en adelante, pero a su vez en el marco de una conflictividad social y política, donde también hay persecuciones, estigmatización hacia los diferentes miembros de los grupos sindicales, y donde Asoinca y esta organización no está exenta. Entonces es interesante cómo se dan estos procesos de resistencia dentro de lo económico, pero también en lo sociopolítico. También hay condiciones, ¿no es cierto?, de resistencia de estos trabajadores y trabajadoras de la educación. No sé si continuamos ya para finalizar. Creo que, bueno, las conclusiones, básicamente reconociendo el trabajo colectivo, ¿no es cierto?, que ha imperado en esta organización, instaurándolo como un estilo de vida, no solamente para el bienestar de los afiliados y las afiliadas, sino en su interacción con la comunidad. El Cauca, bueno, tuve la ocasión de conocer ya hace desde el 2004, y realmente fue muy enriquecedor ver los diferentes grupos sociales y que estrategias de aprendizaje se vivencian desde las comunidades afrodescendientes, las comunidades de los pueblos originarios, cómo se han dado diferentes estrategias de lucha y de integración social en esta comunidad. No sé, la que sigue, bueno, resaltando esto, el trabajo colectivo. No sé si Nasli querés comentar algo más de las conclusiones, pero creo que ya estamos con el tiempo, no sé. Sí, no, dale, Sergio, tranquilo, continúa.
Bueno, no, ahí en el texto que nosotros presentamos, que es un resumen en realidad de otro texto más extenso, se cuentan acerca de las limitaciones externas o internas que hay sobre esto, sobre el trabajo colectivo, que es lo que nosotros habíamos intentado reflejar en el artículo. Pero bueno, que dejamos abierto, creo yo, para que cualquier interrogante o pregunta la podamos ampliar en el momento de las consultas. Bueno, muchas gracias ahí por apurar a último momento también. Estábamos dejando que puedan concluir algunas cuestiones. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, nosotros en la jornada siempre proponemos una lectura cruzada de los trabajos dentro de la misma mesa que enviamos hace unos días. Si la pudieron leer, buenísimo, y si no, pueden comentar a partir de las exposiciones, no hay problema. Como una particularidad que tienen estas jornadas, que siempre las hacemos de este modo, para que pueda haber un diálogo fraterno y comentarios entre los distintos y distintas expositores y expositoras, como una manera de poder enriquecer también al trabajo de otros y de otras, y que se pueda dar este espacio más de construcción colectiva en ámbitos que suelen ser bastante individualistas en ese sentido, ¿no? Uno va, presenta su trabajo y ya está. Entonces, nos parece que esta manera puede incentivar un poco al intercambio fraternal. Así que, si quieren, comenzamos con los comentarios que tenían para Dani, siguiendo el orden que hicieron de exposiciones. Así que las chicas ahí, si quieren hacer algunos comentarios, Dale. la palabra. Sí. Maga, ¿querés hacerlos vos? Y si no, arranco. Sí, brevemente. En términos generales, bueno, me gustó mucho el trabajo y sobre todo el análisis así súper exhaustivo y que permitía como casi estar ahí en esas condiciones tan tremendas. Dani, como está en la presentación, también va narrando, caracterizando este régimen de explotación de los cuerpos de las mujeres en la zona franca. Y a mí una duda que me quedaba, y quizás por el tiempo no se alcanzó a exponer en el trabajo y tampoco en la presentación, sobre todo porque, bueno, al final también afirmas que el propósito culminante del perverso sistema maquilador es encadenarlas de por vida, la pobreza, la desigualdad y el abandono. Bueno, otro elemento que también quería recuperar es este entramado permanente que estás mostrando entre las condiciones de producción y las de reproducción de la vida, que por lo general no es una perspectiva que se toma mucho, entonces agradezco eso también. Pero en ese contexto, a mí me parecía que este régimen de dominación y explotación aparecía como casi en términos absolutos, como sin posibilidad de salidas o alternativas, como que es el fin de varias generaciones de mujeres, que es casi imposible escapar. Y en ese sentido, y sobre todo lo que mencionaste del movimiento de mujeres trabajadoras y desempleadas, Marilena Cuadra, que parece que hace muchos años que vienen trabajando y realizando investigaciones en conjunto, me gustaría saber qué formas y dinámicas organizativas, ya sean formales o no, institucionalizadas o no, identificaron ustedes en el sector. Además del movimiento, o si es el movimiento la única organización, a quiénes aglutina, cómo es la dinámica en sí organizativa, y en torno a qué se organiza la lucha también, y con qué resultados, si han conseguido como algunas demandas, o si podrías caracterizar brevemente esa lucha, compartirnos la experiencia para enfrentar esas condiciones tan adversas, también como para poder conocer qué alternativas encontrar. Y otra pregunta rápida también en cuanto a tu exposición. Me quedé pensando acerca de lo que decías, que ahora se incorporaron muchos hombres
sobre todo, aunque la mitad de la fuerza de trabajo es masculina actualmente. Además de esto de que porque mejoraron las condiciones, ¿qué otros elementos explicativos encuentran ustedes para eso, para explicar ese incremento de los, o ese ingreso de los hombres más bien? Si es que tiene que ver con, no sé, con un cambio en el proceso de trabajo o en las condiciones de reproducción, o a qué lo asocian ustedes más allá de que mejoraron las condiciones y que por eso pueden entrar. Muchas gracias. Gracias a ustedes por haberse tomado el tiempo de leer la ponencia, casi escrita en tono apocalíptico, por la enorme preocupación de años que llevamos observando en este sector, ¿verdad? Tan explotado, y nosotros en el equipo de investigación y en general en el movimiento creemos que quizás es uno de los sectores más explotados de los sectores económicos de la sociedad nicaragüense. Bueno, cuando yo hablaba en el texto de que prácticamente es un sistema que no tiene otras salidas y alternativas, es en torno a una cuestión, uno, a las jornadas laborales, ¿verdad? Y dos, porque a esta empresa acuden las personas en situación de pobreza extrema general, ¿verdad? Entonces hay un elemento central aquí, y es el hecho de que para poder encontrar ingresos rápidos, ¿verdad? Y fáciles para personas que no están capacitadas en el sistema del mercado. Entonces la zona franca es como para estas personas la oportunidad de encontrar un empleo fijo. Y por eso es que el gobierno apaña este sistema para que cree miles de empleos precarios, ¿verdad? Para esta gente que busca un empleo rápido, y ahí pasan años. Aquellas personas que no logran, como decía en la ponencia, que no logran salir de él, pasan incluso hasta 25 años, pero hay grandes sectores de estas personas, todavía no podemos dimensionar cuánto, porque el diagnóstico de 2018 fue exploratorio, pero sabemos, este año se publicó un libro de testimonios de mujeres que quedaron incapacitadas físicamente, y que muchas de ellas dicen, por ejemplo, hay un testimonio que yo quería leer, pero lo voy a decir así, dice: yo tengo 51 años y tengo dolencias como una mujer de 70, y dice que, y ellas dicen que no pueden salir del sistema porque necesitan llevar el alimento. Entonces es un encadenamiento a las pocas, y en el marco de las pocas oportunidades laborales que hay en Nicaragua, ¿verdad? Sobre todo para mujeres, porque el mercado, y lo reflejan los datos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, en teoría revelan el empleo formal. Y hay muchos más hombres empleados en el sector formal que mujeres. Entonces, muchas de ellas están acogidas en los sectores tradicionales, sobre todo en el de confección. Y ahí yo quería ir a lo que vos me decías sobre la incorporación de los hombres. Nosotros en el movimiento observamos que una de las razones que pueden explicar esto es el hecho de que con los embates del neoliberalismo, ¿verdad?, contra otros sectores de la población, y a medida de que las generaciones más jóvenes fueron creciendo, porque estamos en una transición demográfica a un envejecimiento de la población en Nicaragua, entonces los hombres han encontrado en el sistema maquilero un lugar donde incorporarse, ¿verdad? Y dijimos que las situaciones laborales mejoraron un poquito, porque antes, por ejemplo, los coreanos les pegaban a las mujeres en las mesas de la confección, con, no sé cómo se dice aquí, con correas, con fajas, les pegaban directamente. Y de eso se acabó después de que las mujeres cerraban las fábricas, las mujeres hacían una serie de manifestaciones. Entonces, luego, en cuanto a las expresiones de acción colectiva que se han tenido en las zonas francas, han pasado por etapas, pero en primer lugar
y lo que ha definido a este sistema rígido es que no permite la organización laboral y es hostil contra la organización laboral. En los primeros años, cuando las condiciones eran más difíciles, cuando las coreanas, y digo las coreanas porque eran supervisoras mujeres, y ahí hay una cuestión, que cuando se fueron incorporando los hombres, los fueron poniendo en los lugares donde había autoridad, y por eso es que ahora prevalece más el acoso sexual y el acoso laboral, porque ponen a los hombres como supervisores de las mujeres que elaboran las prendas. Entonces, al inicio, cuando eran mujeres, les decían tontas, brutas, y todo eso fue pasando, ¿verdad? Y luego, en cuanto a las oportunidades de organización, las mujeres ellas mismas se tomaban las fábricas, paraban el trabajo, a pesar de que la policía entraba y todas esas cosas, pero después organizarse en sindicatos era terrible porque el propio Estado siempre ha estado a favor del sistema de zonas francas. Hoy por hoy, a través de algo que se llama el sistema de diálogo y consenso que está vigente entre, paradójicamente, un gobierno nacional y popular y el empresariado de espaldas a la gente, hay un sindicalismo, hay sindicatos, ¿verdad? Expresiones organizadas, hay sindicatos, pero son sindicatos, como decimos en Nicaragua, blancos. Son sindicatos que responden a esta organización perversa entre el gobierno y la patronal, y de ahí es muy difícil que las mujeres se puedan organizar, las obreras se puedan organizar. Entonces, el movimiento María Elena Cuadra, aparte de los sindicatos donde hay poca representación femenina, lo que ha hecho es crear, formar generaciones y generaciones desde su fundación de defensoras laboralistas. Hay aproximadamente unas 3.000 defensoras laboralistas que representan el tejido organizativo, ¿verdad?, del movimiento María Elena Cuadra en las empresas, pero estas mujeres están en una situación mucho mayor de indefensión que otras, porque como en Nicaragua solamente los sindicalistas tienen protección o fuero sindical, entonces las del María Elena Cuadra, como se oponen a ese diálogo y consenso con el empresariado, ellas incluso tienen que callarse, ¿verdad? Y de ahí miles de obreros y obreras han conocido sus derechos laborales a través de talleres donde han pasado miles y miles de personas en estos talleres. Y así, bueno, pero sin embargo este gobierno ha sido mucho más represivo, lamentablemente, con las personas organizadas, incluso en sus propios sindicatos. Hay una experiencia de 2016 donde el gobierno detuvo a 12 personas, ¿verdad?, que organizaron una manifestación en solidaridad con 2 obreros que fueron despedidos de una empresa que se llama SAEA Tecnotech, de capital coreano, y como una, ¿cómo puedo decir?, como una forma de represión pública, y para que no se organizaran nuevas manifestaciones, estos obreros fueron detenidos. Actualmente el movimiento María Elena Cuadra llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque representa una violación a la libertad sindical. Y bueno, en pocas palabras, lo que yo quiero decir es que hay muy pocas oportunidades de organizarse. El último monitoreo que se hizo en 2016, habían solo 179 sindicatos, y esto solo representaba el 30% de las empresas de las zonas francas. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Dani, si querés, ya también te dejo la palabra para que vos hagas los comentarios. Bueno, sí. Dale. Yo más que comentarios, yo quería resaltar algunos aspectos que me parecieron muy interesantes de lo que yo logré leer, de la ponencia de Nasli y de Sergio, me parece. Y hay una cuestión, que las circunstancias en las que nace Provitec, ¿verdad?, que es el hecho del acontecimiento del terremoto, y que crece a partir del sentimiento de defensa del bien común y que supone la acción colectiva.
dice que las personas, bueno, aquí hay una cuestión muy interesante que yo anoté, que además de estar organizado sobre todo en la base de el proceso de la economía popular, me parece muy interesante el hecho de el proceso de transformación ha llevado al interior, se ha logrado que sea exigente y coherente con las prácticas y los principios de la organización, y es relevante apreciar cómo los autores resaltan que Provitec enuncian que sus principios van acompañados de una enorme carga ideológica que refleja principios de otras economías, una visión contra la explotación capitalista. Y también a mí me llamó la atención que los autores consideren que Provitec es una forma de confrontación al sistema capitalista. Además, es interesante el rol, me llamó muchísimo la atención el rol de la asamblea de Provitec, porque generalmente en las organizaciones pues, se convocan asambleas a veces con finalidades meramente para cumplir requisitos legales, pero se nota mucho que la asamblea tiene un peso incluso político, institucional, decisivo para el rumbo de la organización, y es interesante cómo dan incentivos a los participantes para que sean parte o para que participen del debate político en las asambleas de la organización. También me pareció de especial importancia que los autores hayan anotado que las contradicciones también que se dan en las asambleas, porque hay alguna minoría que consideraba que la efectividad o que ponían en duda la efectividad de estas asambleas y de lo que se decidía en ellas, y también evidencia, como ellos mismos dicen, las contradicciones mismas del trabajo colectivo. Por otro lado, la aplicación de a cada quien su trabajo en el orden interno es llamativo, además de la compra de los lotes, en cuanto a la compra de los lotes a precios económicos como producto del esfuerzo colectivo. Luego me llamaba la atención el involucramiento por años de los afiliados de Provitec, que ha propiciado mayor conciencia sobre el trabajo colectivo, incluso en labores no remuneradas, lo que hacen, decían algunos, por convicción. Finalmente, en cuanto al trabajo colectivo mismo y la distribución de excedentes, a mí me llamaba la atención que los autores lo identifican como una confrontación de la economía capitalista, y cito literalmente lo que ellos anotaban, ya que todos los afiliados están haciendo sus aportes con los ahorros, con los créditos, con los que intervienen en los proyectos como socios y con las compras. Los aportes como base central para que subsiste el proyecto y hacer frente a las fuerzas del capital del país. De ahí que los aportes se les considere como fuente, como trabajo colectivo. Eso me pareció interesante. Finalmente, es dable destacar del trabajo de los autores que el trabajo colectivo se ha debatido en espacios amplios, no siempre, que esto no siempre resultaba bien recibido por todos los miembros de la organización, lo que demuestra que la comprensión del bienestar colectivo, producto del trabajo en este mismo sentido, sea una práctica en continuo conflicto. Y ahí yo solo me quedaba con una duda, porque el trabajo parecía destacar únicamente solo aspectos bastante positivos. Se nota que el trabajo de Provitec y de la organización es muy hermoso, muy lindo, pero también yo quisiera ver si ustedes relevaron, si ustedes levantaron otras contradicciones que ustedes hubieran detectado, no solamente en cuanto a la cuestión asamblearia, a la cuestión de gente que no está participando voluntariamente, sino otro tipo de situaciones, porque en toda organización hay contradicciones, también hay conflictos, otras incidencias que sucedan en la organización y que ustedes hayan detectado a partir de los testimonios que recogieron o de los relevamientos que ustedes realizaron en documentos. Bueno, pues
En parte sí, se encontró un aspecto que creo que merece mencionar es lo que se vive en el supermercado. Dado que actualmente los docentes como tal no realizan todas las labores. Se inició, como comentó Sergio, con los docentes, quienes eran los que ellos mismos organizaban inventarios, ellos mismos atendían y organizaban los mercados e incluso ellos mismos, digamos, hacían el trabajo de cajeros. Sin embargo, a medida pues que han ido consiguiendo más recursos, ampliando ese proyecto, mejorándolo, han ido contratando otro tipo de empleados, empleados ajenos, digamos, que no hacen parte de la organización, que no son afiliados. Entonces, por tal, ahí uno empieza a ver que hay cierto conflicto y que uno puede decir que también podría contradecirse ciertos principios. Bueno, en este trabajo, pues digamos que no se alcanzaba a socializar y a compartir eso, pero de cierta manera sí se alcanza a mirar que los afiliados que llegan, perdón, que los afiliados no, que los empleados que se contratan para trabajar, entonces ya no tienen algunos privilegios, ya no tienen esos beneficios que tiene la organización. Entonces, de cierta manera, uno puede mirar que hay una tendencia como que estos nuevos empleados se convierten en unos nuevos explotados. O sea, es duro mencionar como esa situación, pero de acuerdo a lo que se alcanzó a dialogar y a compartir con algunos de los empleados, entonces, por ejemplo, se puede analizar que trabajan horas quizás largas de jornadas de trabajo, que les toca de pronto de domingo a domingo, que quizás no es todo el día, pero entonces se mira cómo se empieza a desmejorar. Entonces es un gremio que trabaja muchísimo por sus afiliados, por el bienestar de ellos, pero cuando se entra y se vincula a unos empleados ajenos, entonces ahí se comienza como a practicar ciertos principios que diríamos que van en contra de esos que ellos quizás están criticando. Entonces es algo que yo considero que es importante y contradictorio, pues que se empieza a mirar y a generar dentro de la organización. Bien, muchas gracias por las aclaraciones. También si quieren hacer ya sus comentarios para las chicas, para Gretel y Sofía. Bueno, si querés, Nasli, empiezo yo. Fue muy interesante, la verdad que, bueno, estudiar dos grandes sectores de la actividad económica, como el sector bananero en Ecuador y el sector de la construcción en Argentina, realmente me parecía, me generaba interés de, bueno, de cómo había surgido esta idea, ¿no? De integrar en esta investigación, el estudio, en estas dos grandes actividades. Pero bueno, ahí en la introducción las colegas hicieron mención, ¿no es cierto?, a que esto hace parte de otro proyecto de investigación más general. Y particularmente, bueno, se centran en las condiciones de trabajo, de precarización y las condiciones de salud que se evidencia en estos trabajadores, en estas trabajadoras. Al principio, bueno, remarcaban más Rosario y Ecuador, pero por ahí, bueno, después mencionaron un poco, está bueno, digamos, en estas dinámicas también conocer a nivel local, ¿no es cierto? Porque eh, eh, claramente uno encuentra diferencias en provincias, en el caso de Argentina. Bueno, yo en mi caso, yo no sé si salía por ahí. Yo soy de Mendoza, naturalmente, digamos, yo nací en Mendoza, en Argentina, rodeado de viñas, de viñedos, una zona bueno, productora de vinos. Entonces,
pero donde también se evidencia, por ejemplo, sectores de la construcción, la presencia de empresas ligadas a la construcción, pero bueno, donde muchos de los trabajadores son de las provincias norteñas, que a veces bueno, viajan a Mendoza a la época de la cosecha de la uva, por temporadas, ¿no es cierto? Pero bueno, después prefieren quedarse, muchos se quedan, bueno, incluso de Bolivia. Tenemos una comunidad boliviana muy grande en Mendoza, que bueno, viajó por condiciones de temporada para la cosecha de la uva, pero bueno, luego estas familias se quedan, pero bueno, se evidencia realmente, por un lado, las condiciones de precariedad laboral, pero a su vez también con el tiempo la organización de estos trabajadores, de trabajadoras, incluso bueno, las colectividades de bolivianos, de bolivianas, es muy grande, es muy fuerte, y esto ha dado lugar también a procesos de resistencia frente a estos contextos de precariedad en algunas situaciones. Entonces, por ahí mi pregunta sería, tanto en el sector bananero como en el sector de la construcción, que indagaron, digamos, qué mecanismos de resistencia, de organización, ha dado lugar a alguna normativa que pueda, de alguna manera, hacerle frente, digamos, a estas condiciones, sobre todo lo vinculado a la salud, ¿no es cierto? Porque como se mencionó, hay normativa desde la OIT que se ha aprobado en los últimos años, y bueno, luego de que comentaron, ¿no es cierto?, estas experiencias, que nos puedan comentar un poquito más acerca de estos procesos de resistencia de los trabajadores y si ha dado lugar a algún tipo de normativa o de mejora, ¿no es cierto?, en las condiciones. No sé si Nasli ¿querés ampliar un poquito más? Sí, cuéntame, Sergio. No, por el momento no. Bueno, si quieren las chicas contestar Sí. la pregunta que quedó ahí, No, y lo que quieran agregar. Bueno, gracias, Giselle. Y bueno, muchísimas gracias por leernos y por los comentarios. Sofi, no sé si querés empezar con Bananeros de Ecuador. Sí, bueno, sí, gracias también por los comentarios. Bueno, en otros trabajos nosotros con las compañeras abordamos más específicamente lo que tiene que ver con las estrategias gremiales que desarrollan específicamente en el sector bananero para la mejora de las condiciones de trabajo y por ende de salud. En relación a la forma organizativa de los gremios del agro ecuatoriano, lo que se ve es una fuerte debilidad de este sector a nivel sindical y que tiene una fuerza más relevante de lo que tiene que ver con los sectores más indígenas organizados, pero no a partir de los ámbitos laborales, sino en relación a sus identidades étnicas. Esto, digamos, para explicar un poco bueno, lo que dicen algunos antecedentes en relación a cómo el sector, los asalariados rurales tienen una mayor organización en términos étnicos que gremiales y esta debilidad y tasa de afiliación muy baja sindical de asalariados rurales en sí. Que a su vez tiene que ver esta debilidad sindical con las listas negras y todo lo que nosotros fuimos relatando un poco a lo largo de la ponencia. Pero más allá de esta debilidad estructural que se ve del sindicalismo, se han conformado algunas iniciativas con las que nosotros trabajamos particularmente, que es una organización de trabajadores bananeros que se denomina STAC, y esta organización se centró sobre todo en lo que tiene que ver con la denuncia de la utilización de agrotóxicos.
esta fue que también tiene que ver con que muchos de los referentes de ASTAC anteriormente habían sido pilotos fumigadores, que fueron, digamos, a lo largo de ese proceso tomando conciencia de lo que significaba, digamos, para que se den una idea, no existen horarios en algunos otros sectores donde se utilizan agrotóxicos, se intenta fumigar en el horario de salida de los trabajadores, que es a la tardecita, noche, para que cuando llegan al otro día, digamos, para no rociar al propio trabajador y para que, porque se entiende que cuando llegan al otro día hay menos concentración tóxica y es menos peligroso para la salud de los trabajadores. Para el caso de las bananeras, digamos, esto no tiene ni siquiera este recaudo, se fumiga inclusive hasta en los horarios laborales. De hecho, durante nuestro trabajo de campo, mientras estábamos en alguna de las plantaciones, también fuimos rociados, digamos, porque, como digo, no tiene ningún tipo de criterio. Y en ese ámbito nos decíamos, nosotros tratamos de que cuando pasan, estar cubiertos abajo de algunas de las plantas de banano, pero mientras están ingiriendo la comida. O sea, es algo, sí, completamente indiscriminado y impune, digamos, este uso en sí. Frente a este uso desmedido y descuidado, que más allá de que igualmente habría que, digamos, cuestionarlo en su totalidad, digamos, al uso de agrotóxicos de esta forma productiva, los trabajadores fueron generando diferentes denuncias que tomaron sobre todo canales de tipo de denuncia internacional, o sea, nucleados con lo que son ONG internacionales, inclusive con algunas redes de consumidores de la Unión Europea que no quieren consumir banano fumigado. Entonces se fueron estableciendo algunas redes de relación de solidaridad y de denuncia, y en estos procesos, digamos, de vinculación con ONG internacionales que denuncian este uso desmedido, lo que hicieron es, a partir de estos reclamos y denuncia internacional, se generaron que muchos de los productos que exportan se le pide una etiqueta que garantice que ese producto no fue rociado y se estimula parte de la producción más de corte agroecológico. Ahora, lo que sucede cuando uno está en Ecuador es que quien se encarga de este proceso de etiquetado, digamos, no tiene ningún tipo de control. Con lo cual es muy poco fiable, digamos, que esta medida logre incidir en mejoras de condiciones de trabajo y de que esto no afecte tanto a la salud de los trabajadores. De hecho, en la parte de etiquetado de los productos, que cuando se van a exportar, digamos, requieren determinada etiqueta de qué plantación deviene y toda la cuestión más de lo que son los oligopolios que comercializan y que organizan la exportación en sí, los etiquetadores responden a la misma, digamos, condiciones de trabajo que muchos de los trabajadores de las plantaciones, inclusive muchos son analfabetas. Entonces también se producía que ese etiquetado, ese proceso de etiquetado no tiene control, funciona bajo mecanismos de coima y distintos, digamos, procesos que hacen que ese registro de que, digamos, ese control de calidad no sea confiable. Hay igualmente un aumento muy, digamos, anecdótico, si se quiere, o sea, hay un incremento muy poco de producción agroecológica, pero de la mano de pequeños productores. ¿Qué es lo que pasa un poco con estos pequeños productores? Es que la producción agroecológica encarece mucho la producción, hace que no logren competir con estos etiquetadores, digamos, que falsean los controles. Entonces termina siendo muy complicada ese tipo de producción, sobre todo en lo que tiene que ver con el control respecto del uso del paquete tecnológico de pesticidas. Por otro lado, esta organización ASTAC en los últimos años también se viene organizando en relación a lo que tiene que ver con la conformación de un convenio colectivo de trabajo, nosotros estuvimos participando de lo que tiene que ver el registro de las diferentes tareas
de cómo está parcelado el trabajo al interior de las plantaciones, definiendo tareas y funciones de cada una de las de los trabajadores de la plantación, de toda la cadena productiva. Pero, bueno, la sanción y conformación de este convenio colectivo de trabajo digamos, todavía no logró la sanción ni la aprobación. Sí hay diferentes trabajos de denuncia, o sea, a partir del registro de estas tareas, de lo mal remuneradas, hay múltiples denuncias y pedidos de salarios dignos, de mejora de condiciones de trabajo, pero, como digo, está en proceso, digamos, de pelea sin ningún tipo de resolución. Y por otro lado, otra de las cuestiones que relevamos con esta organización ASTAC es la implementación del mandato 8, que prohíbe el uso de tercerizaciones al interior digamos, de todos los sectores laborales, pero que de alguna manera harían o propiciarían el blanqueo de trabajadores de cada una de las plantaciones al estar prohibida la tercerización. Pero vuelve a pasar lo mismo. Este tipo de medidas sin el control estatal en los lugares de trabajo hace que el proceso de blanqueo y de finalización real de las tercerizaciones no sea más que el deseo y la letra muerta en este tipo de reformas laborales, que tenderían al beneficio de los trabajadores, pero, como digo, en la implementación, más allá de que esté el mandato 8, para el sector decían que la injerencia había sido mínima o nula, y que sí se había dado un proceso inclusive peor, en el sentido de que algunas directamente invisibilizadas, o sea, eran bananeras fantasmas. Esto significa que no tenían ningún tipo de registro de su existencia ni de tener trabajadores en su interior, y como digo, con agentes del Estado en lo que tiene que ver con fiscalizaciones y controles inexistentes. Eso, pero bueno, más allá de eso, se daban estas incipientes formas o estrategias organizativas de ellos. Sofía, una pregunta en torno a por ejemplo, el tema de jubilación. ¿Había alguno? Porque, bueno, se me viene en Mendoza, se aprobó hace poquito, por ejemplo, para los trabajadores de la viña y trabajadoras, la disminución de los años de aporte, es decir, que se pueden jubilar a los 57 años, o incluso unos años antes. Pero sobre ese tema, en el convenio colectivo de trabajo, ¿había alguna mención o no? Sí, en como digo, este intento de formulación y avance del convenio colectivo de trabajo, la edad jubilatoria también estaba en debate. O sea, los trabajadores agrícolas asalariados, no se jubila nadie, no existe, digamos, bueno, primero que casi no hay registro de estos trabajadores, trabajan muchos en negro, con lo cual, digamos, el beneficio, digamos, el derecho laboral de la jubilación es casi inexistente al interior del sector, y era una cuestión que estaba en el debate en relación también a lo que tiene que ver con la esperanza de vida de estos trabajadores, pero más que la formulación y pedido de reducción de edad jubilatoria, pero, como digo, lo tenías que concatenar a la ampliación del registro laboral, etcétera, etcétera. Esto estaba todavía, digamos, sin viabilizarse, digamos, demasiado. No sé si estamos con un poquito de tiempo, pero como sintetizo brevemente lo de la construcción, nosotras no abordamos directamente ese tema así en ninguna investigación específica, fundamentalmente por dos cuestiones. Si bien hicimos un relevamiento, pero el sindicato que representa a los trabajadores de la construcción, por lo menos el más, digamos, hegemónico, extendido en la rama, es un sindicato que se llama UOCRA, y es de este tipo de sindicatos más bien burocráticos y que, digamos, está en general en connivencia con estas medidas precarizadoras de las empresas.
y además con digamos, el ocultamiento, el silenciamiento por parte de aquellos organismos de control del Estado, ¿no? De estas condiciones de trabajo. Sin embargo, frente a esta situación de este sindicato, que ha apoyado, por otro lado, medidas de corte neoliberal durante los 90, digamos, con un enquilosamiento de los dirigentes sindicales, su máxima figura es Gerardo Martínez, que hace más de 20 años que está a cargo a nivel nacional de la dirección y que ha apoyado gobiernos como el de Menem, con todas las medidas contrarias a los derechos laborales que ya sabemos, o que por lo menos quienes vivimos aquí en Argentina recordamos muy bien. Y han surgido, sobre todo después de la crisis del 2001, o de fines de los 90, principios de los 2000, algunas respuestas. Ahora, esas respuestas bastante minoritarias y dispersas a lo largo del territorio argentino nacieron sobre todo en Buenos Aires, en La Plata y en Lomas de Zamora, con algunas listas opositoras, que en el caso de una de esas listas terminó en la conformación de un nuevo sindicato, que se llama CITRAIC, y que es como uno de los sindicatos o de las experiencias de organización sindical de delegados de base más conocida y que le ha puesto mayor, digamos, resistencia a la respuesta por parte de la UOCRA a estos intentos, que han sido violentas, tanto que en el 2008 asesinaron a unos de estos delegados, ¿no es cierto? Entonces, el constante amedrentamiento que han sufrido cualquier tipo de intento de organización alternativo, paralelo o contestatario a esta dirección sindical, se ha visto, bueno, frenado y dificultado por actos, bueno, muy violentos. Con lo cual, bueno, hubo distintas alternativas, por supuesto, dentro de organización, que fundamentalmente respondieron a mejorar las condiciones salariales, pero sobre todo apuntando a la denuncia de esta accidentabilidad que durante los años posteriores a la crisis y de reactivación económica, la industria de la construcción fue la que lideró esa reactivación, y eso supuso un alza de la siniestralidad, pero terrible. O sea, los índices se fueron muy, muy altos, y allí hubo una cantidad de intentos de denuncias de esa situación, ¿no? Y de reivindicación de poder, bueno, llevar más control y de hacer aplicar efectivamente las normas de higiene y seguridad que rigen en el sector a las obras. Aquí en Rosario, de hecho, fue un poco el estímulo de nuestra investigación el comenzar a transitar juntos este proceso de denuncia, junto con una organización minoritaria, una ONG que se llamó Manos a la Obra, que estaba integrada por algunos trabajadores de la construcción, y bueno, algunos estudiantes ayudábamos un poco en la difusión y en la realización de actividades, fundamentalmente de denuncia de la cantidad de muerte que estaba habiendo en la construcción en esos años, sobre todo en Rosario, que fue un boom de la construcción prácticamente el más alto de todo el país. Lo que vemos es que hoy, si bien, por ejemplo, en el caso de CITRAIC se ha logrado expandir y ha logrado tener representatividad en muchos otros lugares, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, pero en algunos otros lugares del país también, así todo ha mermado bastante la respuesta, y a su vez, desde el 2008 en adelante, los índices de siniestralidad bajaron bastante. Y esto, inicialmente, como hipótesis, igual no tenemos así como resultado como para compartir, pero sí una hipótesis es que esta baja en la siniestralidad ha venido más del lado empresarial, con una cantidad de estudios y de medidas que apuntan a correlacionar la siniestralidad con la pérdida de ganancias. Es decir, lo que dicen estos estudios es: invirtiendo en medidas de higiene y seguridad, se pierde menos que no invirtiendo en eso y que se mueran o se accidenten más obreros. Entonces, allí, además, para también alcanzar determinadas metas competitivas en el mercado, digamos, de la construcción, y de lograr también algunos cánones de calidad empresarial que se piden a nivel internacional a partir de las normas ISO, etcétera, etcétera,
se ve un cambio, efectivamente, de fomentar un mayor uso o de aplicar de manera más efectiva estas medidas de higiene y de seguridad que rigen para el sector, y también un acrecentamiento de los controles de parte de los organismos estatales en las obras y en las empresas particulares, con lo cual hubo una transformación de por sí y los índices de siniestralidad han bajado, por lo menos en lo que hace al sector registrado, ¿no? Siempre diferenciar de aquel sector que no entra en las estadísticas y que sabemos que es numeroso, pero bueno, al día de hoy nos encontramos en una situación de menor nivel de accidentabilidad que durante estos primeros años, 2002, 2003. Eso es rápidamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya nos quedan pocos minutos. Yo, por mi parte, agradecerles a todas y a todos sus presentaciones y el intercambio que se dio, súper interesante, y también desde ese lugar, ¿no? De poder aportar alguna otra visión. Bueno, yo me había notado varias cosas de todas las ponencias, pero prefería que se dé el intercambio entre ustedes. Lo único que me queda así como reflexión general, me parece, es las problemáticas a las que se enfrenta el trabajo y los trabajadores, sobre todo en actividades que están muy ligadas a los sectores informales, cómo la precariedad afecta los cuerpos, ¿sí? Esto se vio, bueno, ahí tenían muchos puntos en común en el trabajo de Dani con el de las chicas en torno a la salud y todas estas cuestiones de una gran explotación. Yo también estudio el tema de los costureros y costureras en Argentina, con lo cual el trabajo de Dani me parecía súper interesante en ese sentido y tenía un montón de puntos en común. Pero específicamente yo lo veo en los talleres clandestinos, de economía popular, etcétera. Y a partir también del trabajo de Nazli y de Sergio, cómo la organización colectiva hace una gran diferencia, ¿no? Por contraposición a los otros dos trabajos, cómo la organización colectiva hace una gran diferencia en torno a la calidad de vida, si se quiere, las condiciones de vida de esos trabajadores y trabajadoras. Así que, bueno, esos eran como mis comentarios o reflexiones, quizás, si se quiere, generales de los distintos trabajos. Ahí me preguntaba Dani. Seguimos en contacto, yo te mando un correo y lo seguimos por ahí, te mando un par de indicaciones y lo vemos. Así que bueno, muchas gracias a todos, a todas, y nos vemos. Gracias por la organización de esta mesa. Gracias. Y bueno, de los bloques anteriores también súper interesante. A ustedes. Muchas gracias, muy lindas ponencias. Gracias. Gracias. Chau, chau. Un abrazo. Chau, chau. Que anden bien.